Computadora. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a todos. Yo soy Tom, orador, divulgador espiritual, y aquí en este espacio hablamos de espiritualidad de la forma más fácil. Y hoy volvemos con los libros, volvemos a la lectura, volvemos a aprender, a conocer, y sobre todo a conocernos a nosotros mismos. Acá tenemos un grupo de gente que nos hemos reunido en Zoom y más que van a ir llegando. Eh, Tenemos a Yamil, Alma, Ani, Jessica, Soledad, María, San y mucha gente más que se van a ir sumando. ¿Y qué libros vamos a empezar? Si vieron el video anterior que está en mi canal de YouTube, es este libro que acá se los muestro. La liberación del alma del autor, se ve al revés acá, Michael Singer. ¿De qué trata este libro? Está un poco en el video anterior, así que vayan a verlo, pero lo repito muy sintéticamente. Bueno, esto es un libro de autoconocimiento, ¿sí? Este libro simplemente explora el yo, explora quién soy yo, ¿sí? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Quién soy yo? Y me van a decir, sí, yo soy Tom, yo soy Yamil, yo soy Celeste, yo soy Juan Carlos, pero realmente preguntarse quién soy yo a nivel profundo. Este libro es una exploración desde muchos puntos de vista de simplemente esa pregunta, y no desde un punto de vista psicológico, filosófico ni religioso, desde un punto de vista experiencial, es decir, que nos va a ir llevando por situaciones, preguntas y ejemplos de la vida cotidiana, de la vida de cada uno, de lo que pasa por tu vida, lo que pasa en tu mente y lo que pasa en tus emociones, desde diferentes puntos de vista. Nosotros vamos a leer este libro, voy a empezar leyéndolo yo. Hoy nos vamos a ocupar de leer la introducción y el capítulo 1 y después vamos a charlar al respecto, comentarlo. Así les pido que presten mucha atención, presten su oído, presten su corazón. Los que están en Zoom ahora en este momento pueden tenerlo ahí, sentarse con el celular o la compu, o mientras están haciendo otra cosa, e ir escuchando este relato. Yo lo voy a leer acá en vivo, voy a leer completo. No voy a leer completo el libro ahora, voy a leer completa la introducción y voy a leer completo el capítulo 1. Estas reuniones se van a hacer una vez a la semana. Vamos a ver qué pasa en la época de fiestas y todo eso, pero bueno, les voy a ir avisando por todas mis redes, por mi Instagram, por este canal de YouTube, por Facebook, mis grupos de WhatsApp, por C5N, por todos los medios posibles. Van a estar enterados. Si ustedes me siguen, se van a enterar. Bueno, ¿estamos listos? Digan en el chat, digan por audio, ¿están listos? Empieza otro libro, otra aventura. Bienvenidos entonces a La liberación del alma de Michael Singer, el viaje más allá de ti. Bueno, tenemos primero comentarios, eso no lo vamos a leer. Tenemos el título, el índice y la introducción. La liberación del alma entonces, introducción. Y sobre todo, sé fiel a ti mismo, pues de ello se sigue, como el día sigue a la noche, que entonces no podrás ser falso con nadie. William Shakespeare. Estas palabras de Shakespeare, que el tiempo ha honrado, dichas por Polonio a su hijo Laertes en el acto 1 de Hamlet, suenan completamente claras y sin ambigüedad. Nos dicen que, para mantener relaciones honestas con los demás, primero debemos ser sinceros con nosotros mismos. Sin embargo, si Laertes fuera totalmente honesto consigo mismo, caería en la cuenta de que su padre habría podido aconsejarle igualmente que atrapara el viento. A fin de cuentas, ¿a qué mí mismo hemos de ser fieles? ¿A aquel que se muestra cuando estamos de mal talante o bien al que se presenta cuando nos sentimos humillados por nuestros errores? ¿Al que habla desde los oscuros recovecos del corazón cuando estamos deprimidos o molestos? ¿O al que aparece durante esos efímeros momentos en los que la vida parece de ensueño y luminosa?
A partir de estas preguntas, vemos que el concepto de mí mismo puede ser un poco más elusivo de lo que presumíamos inicialmente. Quizá la psicología tradicional habría arrojado alguna luz sobre el asunto si Laertes hubiera podido recurrir a ella. Freud, el padre de la psicología, dividió la psique en tres partes: el id, el ego y el superego, o ello, yo y superyo. Concibió al id como nuestra naturaleza más primitiva y animal, al superego como el sistema de juicios que la sociedad se ha inculcado en nosotros y al ego como nuestro representante ante el mundo externo, que lucha por mantener en equilibrio entre estas otras dos fuerzas. Pero ciertamente esto no habría ayudado al joven Laerte. Después de todo, ¿a cuál de estas tres fuerzas en conflicto hemos de ser fieles? Nuevamente vemos que las cosas no son siempre tan simples como parecen. Si nos atrevemos a mirar más allá de la superficie del término yo o ego, surgen preguntas que muchos prefieren no plantearse. ¿Son los múltiples aspectos de mi ser, todos ellos igualmente parte de mi yo? ¿O bien solo hay uno que me constituye? Y si es así, ¿cuál de ellos es? ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿Y por qué? En los capítulos siguientes realizaremos un viaje de exploración del yo, pero no lo haremos a la manera tradicional. No apelaremos a expertos en psicología ni a los grandes filósofos. No contrastaremos las visiones religiosas que han subsistido a lo largo del tiempo para elegir una, ni recurriremos a encuestas de opinión basadas en estadísticas. Por el contrario, acudiremos a la única fuente que tiene un conocimiento directo y fenoménico del tema. Apelaremos al único experto que en todo momento de cada día de su vida ha estado recolectando la información necesaria para llevar finalmente esta gran investigación a su fin. Ese experto eres tú. Pero antes de que te entusiasmes demasiado o de que, por el contrario, decidas que no eres apto para esta tarea, ten claro primero que no son tus puntos de vista u opiniones sobre el tema lo que necesitamos. Tampoco estamos interesados en los libros que has leído, las clases que has recibido o los seminarios a los que has asistido. Solo nos interesa tu experiencia intuitiva de lo que es ser tú mismo. No nos interesan tus conocimientos. Lo que estamos buscando es tu experiencia directa. Ya ves, no hay modo de que pueda fracasar, pues tú mismo es lo que tú eres en todo momento y en todo lugar. Simplemente tenemos que poner en orden tu experiencia. A fin de cuentas, puede haber bastante confusión ahí dentro. Los capítulos de este libro no son más que espejos para verte de diferentes ángulos. Y aunque el viaje en el que estamos a punto de embarcarnos es un viaje interno, está a la vez relacionado con todos los aspectos de tu vida. Lo único que necesitas es estar dispuesto a mirarte honestamente, de la manera más natural e intuitiva. Recuerda, si estamos buscando la raíz del yo, es porque lo que realmente estamos buscando es a ti mismo. A medida que leas estas páginas, descubrirás que hay algunos temas muy profundos que dominas muchos más de los que creías. La verdad es que ya sabes perfectamente cómo encontrarte. Lo único que pasa es que te has distraído y te has desorientado. Cuando vuelvas a enfocarte adecuadamente, te darás cuenta de que no solo tienes la capacidad de encontrarte a ti mismo, sino también de liberarte. Que elijas hacerlo o no es algo que depende completamente de ti. Pero cuando completes el viaje después de leer estos capítulos, ya no habrá más confusión, ni falta de capacidad, ni necesidad de culpar a los demás. Sabrás exactamente lo que debe hacerse. Y si eliges dedicarte de manera persistente al viaje de la autorrealización, desarrollarás un inmenso respeto por el ser que eres realmente. Solo entonces llegarás a apreciar plenamente el profundo significado del consejo, sobre todo, sé fiel a ti mismo. Parte 1. Despertar la conciencia. Les voy a mostrar la imagen que tiene eso.
Es una galaxia. Parte uno: Despertar la conciencia. Capítulo uno: La voz dentro de tu cabeza. Caray, no puedo recordar su nombre. ¿Cómo se llama? Maldición. Ya viene por ahí. Se llama Sally, Sue, pero si me dijo, pero si me lo dijo ayer mismo. ¿Qué me pasa? Esto va a resultar muy embarazoso. Por si no te has dado cuenta, hay un diálogo mental incesante dentro de tu cabeza. Un diálogo que sigue y sigue sin parar. ¿Te has preguntado alguna vez por qué está esa voz ahí dentro? ¿Cómo decide qué decir y cuándo decirlo? ¿Cuánto de lo que dice termina siendo verdad? ¿Cuánto de lo que dice es siquiera importante? Y ahora mismo estás oyendo. No sé a qué te refieres. No hay ninguna voz dentro de mi cabeza. Esa es precisamente la voz de la que estamos hablando. Si eres listo, dedicarás un momento a dar un paso atrás para examinar esa voz con más perspectiva y llegar a conocerla mejor. El problema es que estás demasiado cerca de ella para ser objetivo. Tienes que dar un paso atrás bien largo para poder observar su charla. Por ejemplo, mientras conduce tu coche, es usual que escuches diálogos internos del tipo: ¿tendría que haber llamado a Alfredo? Sí, tendría que haberle llamado. ¿Cómo es posible que se me haya olvidado? Debe estar enfadadísimo. Puede que no vuelva a dirigirme la palabra. Quizás debería parar y llamarlo ahora mismo. No, 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 no. No quiero parar en este momento. Date cuenta que la voz asume los dos lados de la conversación. A la voz no le importa en cuál de los dos lados está con tal de seguir hablando. Cuando estás cansado e intentas dormir, es la voz dentro de tu cabeza la que dice: ¿pero qué estoy haciendo? No puedo dormirme ahora. Me he olvidado de llamar. Cuando estás cansado e intentas dormir, es la voz dentro de tu cabeza la que dice: ¿pero qué estoy haciendo? No puedo dormirme todavía. Me he olvidado de llamar a Alfredo. Me acordé en el coche, pero no le llamé. Si no le llamo ahora, pero no, ya es demasiado tarde. No debo llamarle ahora. No sé por qué he pensado en ello. Necesito dormir. Oh, vaya. Ahora no puedo dormir. No tengo sueño. Pero mañana tengo un día muy ajetreado y tengo que madrugar. No es de extrañar que no puedas dormir. ¿Por qué toleras que esa voz te hable todo el tiempo? Aunque lo que digas sea amable y agradable, sigue perturbando todo lo que haces. Si dedicas algún tiempo a observar esta voz mental, lo primero que notarás es que nunca se calla. Cuando se la deja hacer, simplemente habla sin parar. Imagina que vieras a alguien caminando por ahí hablándose constantemente a sí mismo. ¿Te parecería extraño? Te preguntarías: si él es el que está hablando y el que está escuchando, es obvio que sabe lo que va a decir antes de decirlo. Entonces, ¿qué sentido tiene decirlo? Lo mismo es válido para la voz que habla dentro de tu cabeza. ¿Por qué habla? Eres tú quien está hablando y eres tú quien está escuchando. Y cuando la voz discute consigo misma, ¿con quién está discutiendo? ¿Quién podrá ganar la discusión? La situación resulta muy confusa. Simplemente escucha. Creo que debería casarme. No, sabes que no estoy preparada. Lo lamentarás, pero le quiero. Venga ya. También sentiste eso mismo por Tomás, y bien sabes lo que habría pasado si te hubieras casado con él. Si observas con atención, verás que esa voz está simplemente tratando de hallar un lugar confortable para poder reposar. Cambiará de lado en tan solo un instante si eso parece que sirve de algo. Y ni siquiera se calla cuando descubre que se ha equivocado. Simplemente ajusta su punto de vista y sigue adelante. Si prestas atención, estas pautas mentales te resultarán obvias. De hecho, puede resultarte chocante darte cuenta por primera vez que tu mente está hablando siempre. Incluso es posible que quieras gritarle en vano,
Incluso es posible que quieras gritarle en un vano intento de acallarla. Cállate, quiero dormir. ¿Por qué tienes que estar hablando todo el tiempo? Pero entonces te das cuenta de que es la voz quien está gritando a la voz. Obviamente no la puedes callar de esa manera. El mejor modo de liberarte de esa cháchara incesante es dar un paso atrás y contemplar la voz objetivamente. Simplemente contempla la voz como un mecanismo de vocalización que produce la apariencia de que hay alguien ahí adentro hablándote. No pienses en ello, solo date cuenta. No importa lo que diga la voz, es igual. No importa si dice cosas agradables o mezquindades, cosas mundanas o espirituales. No importa, porque sigue siendo tan solo una voz hablando dentro de tu cabeza. De hecho, el único modo de tomar distancia de esta voz es dejar de diferenciar lo que dice. Deja de sentir que algunas de las cosas que dice eres tú quien las dice y otras no. Si la estás oyendo hablar, es evidente que no eres tú quien habla. Tú eres el que oye la voz. Tú eres el que se da cuenta de que la voz está hablando. La oyes cuando habla, ¿no es así? Haz que diga hola ahora mismo. Repítelo unas cuantas veces. Ahora grítalo por dentro. Bien. ¿Puedes ahora oírte decir hola por dentro? Por supuesto que puedes. Así pues, por una parte hay una voz que habla y por otra estás tú que te das cuenta de que esa voz está hablando. El problema es que, aunque es fácil darse cuenta de que la voz está diciendo hola, es más difícil ver que, al margen de lo que esté diciendo la voz, no se trata más de que una voz que está hablando mientras tú estás escuchando. No hay absolutamente nada que esa voz pueda decir que sea más tú mismo que cualquier otra cosa que diga. Supón que estás mirando tres objetos: un florero, una fotografía y un libro. Si entonces alguien te pregunta, ¿cuál de estos objetos eres tú? Si entonces alguien te preguntara, ¿cuál de estos objetos eres tú? Sin duda responderías, ninguno de ellos. Yo soy el que los ve. No importa lo que pongas delante de mí, yo siempre voy a ser el que está mirando. ¿Ves? Es la acción de un sujeto percibiendo diversos objetos. Pues bien, esto es igualmente cierto respecto a escuchar la voz interna. Sea lo que sea que esté diciendo la voz, tú eres ese que se da cuenta de ella. Mientras pienses que algunas de las cosas que dice eres tú quien las dice, pero otra de las cosas que dice no las dices tú, has perdido la objetividad. Puede que quieras creer que tú eres la parte que dice las cosas agradables, pero a pesar de todo, sigue siendo la voz quien las dice. Puede que te guste lo que dice, pero no eres tú quien lo dice. No hay nada más importante para el verdadero crecimiento personal que darse cuenta de que tú no eres la voz que mora en tu mente. Tú eres quien la escucha. Si no entiendes esto, tratarás de averiguar cuáles de las muchas cosas que dice la mente eres realmente tú quien las dice. La gente asume innumerables caminos en su vida en un intento de encontrarse a sí misma, entre comillas. Quieren descubrir cuáles de esas voces, cuál de esos aspectos de su personalidad es su verdadero ser. La respuesta es muy sencilla: ninguno de ellos. Si observas objetivamente la voz, llegarás a ver que buena parte de lo que dice no tiene sentido. La mayor parte de su cháchara no es más que una pérdida de tiempo y de energía. Lo cierto es que la vida se despliega de acuerdo con fuerzas que están por completo fuera de tu control, independientemente de lo que tu mente diga al respecto. Es como tumbarse por la noche y decidir si quieres que salga el sol por la mañana. El resultado final es que el sol saldrá y luego se pondrá. De igual modo, en este mundo están ocurriendo millones de cosas y por mucho que pienses en ello, la vida seguirá
sucediendo por sí misma. De hecho, tus pensamientos afectan al mundo mucho menos de lo que te imaginas. Si estás dispuesto a ser objetivo y a observar todos tus pensamientos, verás que en su mayor parte no tienen relevancia, no tienen efecto sobre nada ni nadie, excepto sobre ti mismo. Simplemente hacen que te sientas mejor o peor con respecto a lo que te está ocurriendo ahora, a lo que te ocurrió en el pasado o a lo que podría ocurrirte en el futuro. Si te dedicas a anhelar que no llueva mañana, estarás perdiendo el tiempo. Tus pensamientos no cambian la lluvia. Algún día llegarás a ver que esta incesante cháchara interna no sirve para nada. Así que no hay razón para intentar comprender todo lo que dice. Finalmente llegarás a ver que la verdadera causa de los problemas no reside en la vida misma. Lo que verdaderamente causa problemas es la conmoción que la mente erige en torno a la vida. A raíz de esto surge una pregunta importante. Si la mayor parte de lo que dice la voz carece de sentido y es innecesario, entonces, ¿por qué existe? El secreto para responder a esta pregunta consiste en entender por qué la voz. El secreto para responder a esta pregunta consiste en entender por qué dice la voz lo que dice cuando lo dice. Por ejemplo, en algunos casos la voz mental habla por la misma razón que la tetera silba, es decir, hay una acumulación de energía interna que debe ser liberada. Si observas objetivamente, verás que cuando dentro de ti hay una acumulación de energías nerviosas, temerosas o basadas en el deseo, la voz se torna extremadamente activa. Esto te resulta fácil de ver cuando estás enfadado con alguien o tienes ganas de reñirle. Observa cuántas veces le riñe la voz interna incluso antes de llegar a verle. Cuando la energía se acumula dentro de ti, quieres hacer algo con ella. Esa voz habla porque no estás bien por dentro y el hecho de hablar libera energía. Pero te darás cuenta que, incluso cuando no estás especialmente molesto, la voz continúa hablando. Cuando vas caminando por la calle dice algo así como, mira ese perro, es un labrador. Vaya, hay otro perro dentro de aquel coche. Se parece mucho a mi primer perro. Sombra. Vaya, ahí hay un viejo Oldsmobile. Tiene matrícula de Alaska. No se ven muchos de estos por aquí. En realidad la voz te está narrando el mundo. Pero, ¿para qué la necesitas? Ya estás viendo lo que ocurre fuera. ¿De qué sirve que la voz mental te lo repita? Deberías examinar esto muy de cerca. Con una simple mirada puedes fijarte instantáneamente en todos los detalles de aquello que estás observando. Si ves un árbol, ves sin esfuerzo todas sus ramas, hojas y brotes. ¿Por qué tienes que verbalizar lo que ya has visto? Mira el cerezo silvestre. Las hojas verdes hacen un contraste muy hermoso con las flores blancas. Mira cuántas flores tiene. Vaya, está cuajado de flores. Si estudias esto cuidadosamente, verás que la narración hace que te sientas más cómodo con el mundo que te rodea. Es como cuando conduces desde el asiento de atrás del automóvil. Te hace sentir que tienes el control sobre las cosas. De hecho, sientes como si tuvieras alguna relación con ella. El árbol que describes interiormente ya no es un árbol más que en el mundo que nada tiene que ver contigo, sino que es un árbol que tú has visto, etiquetado y juzgado. Al verbalizar mentalmente la experiencia directa del mundo, la transportas al ámbito de tus pensamientos. Allí se integra con tus restantes pensamientos, los cuales constituyen tu sistema de valores y tus experiencias históricas. Dedica un tiempo a examinar la diferencia entre tu experiencia directa del mundo externo y tus interacciones con el mundo mental. Cuando solo estás pensando, eres libre de crear en tu mente cuantos pensamientos quieras, y esos pensamientos se expresan a través de la voz. Estás muy acostumbrado a instalarte en ese campo de juegos que es la mente, dedicándote a crear y a manipular todo tipo de pensamientos. Este mundo interno es un entorno alternativo que está bajo tu control. Por el contrario, el mundo externo funciona de acuerdo a sus propias leyes. Cuando la voz te narra el mundo externo,
Esos pensamientos mediante los cuales te cuentas el mundo se juntan con tus restantes pensamientos correspondientes al mundo mental, ubicándose en paridad con ellos. De esta manera, todos tus pensamientos se entremezclan, afectando así tu experiencia directa del mundo que te rodea. Lo que ocurre entonces es que lo que acabas experimentando finalmente es, en realidad, una mera representación personal del mundo según tu interpretación personal, en vez de ser una percepción desnuda y sin filtros de lo que él realmente hay afuera. Esta manipulación mental de la experiencia externa te permite amortiguar la realidad que penetra en tu interior. Por ejemplo, en un momento dado ves una miríada de cosas, pero solo te narras unas pocas. Las que comentas en tu mente son las que te interesan. Gracias a esta forma sutil de procesar la percepción, consigues controlar tu experiencia de la realidad para que todo encaje aceptablemente dentro de tu mente. De este modo, tu conciencia ya no está experimentando la realidad misma, sino tu modelo mental de la realidad. Tienes que observar esto con mucha atención, porque lo haces en todo momento. Vas caminando al aire libre en invierno, empiezas a tiritar y la voz dice, hace frío. Ahora bien, ¿de qué te sirve esto? Ya sabes que hace frío porque eres tú quien lo está experimentando. ¿Por qué te dice la voz esto? Lo que sucede es que recreas el mundo dentro de tu mente, porque no puedes controlar el mundo externo, pero sí puedes controlar tu mente. Por eso hablas mentalmente sobre el mundo, porque no puedes controlarlo. Si no puedes lograr que el mundo sea como a ti te gusta, entonces lo verbalizas internamente, lo juzgas, te quejas de él y después decides qué hacer al respecto. Esto hace que te sientas más poderoso. Cuando tu cuerpo experimenta frío es muy probable que no puedas hacer nada para cambiar la temperatura ambiente. Pero si tu mente verbaliza, hace frío, puedes proseguir diciéndote, ya casi estamos en casa, solo faltan unos minutos para llegar y entonces te sientes mejor. En el mundo del pensamiento siempre hay algo que puedes hacer para controlar tu experiencia. Básicamente lo que sueles hacer es recrear el mundo externo dentro de ti, para después vivirlo en tu mente. ¿Qué sucedería si decidieras no hacer eso? Si decidieras dejar de narrarte el mundo y en cambio te limitaras a observarlo conscientemente, te sentirías más abierto y a la vez más expuesto a él. Pero dado que sientes incertidumbre debido a que no sabes lo que realmente va a pasar a continuación, tu mente acostumbra a acudir en tu ayuda. La mente te ayuda a base de procesar tus experiencias actuales de manera tal que encajen con tus puntos de vista pasados y con tus proyecciones del futuro. Todo esto ayuda a crear una apariencia de control. Si tu mente no hace esto, te sientes demasiado incómodo. La realidad es demasiado real para la mayoría de nosotros, de modo que la atemperamos mediante la mente. Llegarás a ver que la mente habla sin parar porque le has dado un trabajo que hacer. La usas como un mecanismo de protección, como una forma de defensa. En última instancia, hace que te sientas más seguro. Mientras sea eso lo que quieres, te verás forzado a usar sin descanso tu mente para amortiguar el impacto que la vida ejerce sobre ti, en lugar de permitirte vivirla de verdad. El mundo se está desplegando ante ti y ciertamente tú o tus pensamientos le afectan muy poco. El mundo estaba aquí mucho antes de que tú llegaras y seguirá estando aquí mucho después de que te hayas ido. Tu intento de sostener y controlar el mundo delata que lo que estás intentando realmente sostenerte es sostenerte a ti mismo en él. El verdadero crecimiento personal consiste en trascender la parte de ti que no se siente bien y necesita protección. Esto se logra recordando constantemente que tú eres el que está dentro escuchando hablar a la voz. Ese es el camino de salida. El que está dentro, ese que es consciente de que siempre te estás hablando a ti mismo sobre ti mismo, siempre está en silencio.
Ese ser silencioso es la puerta a las profundidades de tu verdadero ser. Darse cuenta de que estás observando a la voz hablar es ya hallarse en el umbral de un fantástico viaje interno. Si se usa adecuadamente, la misma voz mental que ha sido una fuente de preocupación, distracción y neurosis, en general puede convertirse en la plataforma de despegue del verdadero despertar espiritual. Conoce al que observa la voz y llegarás a conocer uno de los más grandes misterios de la creación. Fin del capítulo 1. Muy, muy interesante, ¿no? ¿Qué les parece? Me gustaría primero escucharlos y leerlos a ustedes acerca de esta introducción a este capítulo 1. ¿La voz en su cabeza les está diciendo muchas cosas ahora? Vamos a seguir más o menos el planteamiento que hace el libro en el capítulo 1. Primero habla o pone de manifiesto eso que llama la voz en la cabeza. Acá Yamil dice, sí, resonó con el tema de la voz. Resonó, no solo resonó, sino que eso es verdad. Simplemente, como dice Michael, basta con observar un poco, detenerse, quédense en silencio un rato y simplemente escuchen. Hay una voz dentro de la cabeza que todo el tiempo está hablando. Y luego lo pone en infinidad de ejemplos, de cuando uno tiene un pendiente, de cuando va manejando, de cuando no puede dormir, de cuando hace frío. Acá Yamil dice, es como que somos dos, la voz y yo. Bien, y eso que dice Yamil, es el punto más importante de este capítulo y quizás el punto más importante del autoconocimiento. Es saber quién somos nosotros y quiénes no somos nosotros. Porque muchas veces, prácticamente sin darnos cuenta y prácticamente todo el día y todos los días de nuestra vida, nosotros suponemos que somos la voz que está en nuestra cabeza. Cuando la voz dice, por ejemplo, a mí me pasaba antes de venir acá. Bueno, tengo que poner la voz en la cabeza, decía, tengo que poner la mesa así, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer esto, tengo que acomodar esta luz. Abro la ventana, cierro la ventana. La luz está muy fuerte, así. Es decir, yo estaba haciendo todas esas cosas, ¿no? Obviamente, miraba así y es muy evidente que era lo que tenía que hacer. Pero al mismo tiempo, la voz en la cabeza lo iba relatando, ¿sí? ¿Lo han observado? A ver si ustedes quieren poner algún ejemplo de nada, de lo que haya pasado hoy en el día. Seguramente se encontraron la voz a la cabeza. Si llovió en sus ciudades, sea lo que pasó, pregúntense. También es muy posible que mientras ustedes estén hablando, la voz también esté hablando al mismo tiempo. De verdad estaba convencida de que yo era esa voz. Lo creo desde que te tengo memoria. Decís, yo, ¿sí? Vamos a suponer que te está señalando así, o está señalando al cuerpo. Yo era esa voz. Ya al decir eso, estás diciendo que no lo sos. ¿Cómo? Es increíble, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta de que hay una voz dentro de la cabeza? Porque la estamos escuchando. Eso es lo que dice Mickey todo el tiempo. ¿Cómo te podés dar cuenta de que hay una voz dentro de tu cabeza y que no sos la voz dentro de tu cabeza? Por el simple hecho de que la estás escuchando. Hasta incluso a veces puede parecer muy extraño en algún momento que estén en absoluto silencio, que la mente se desconecte y deje de hablar. A muchos nos puede parecer muy extraño, muy raro. Como dice Mickey, digo Mickey porque él se hace llamar Mickey también. Como dice el autor, puede parecer incómodo, porque estamos muy acostumbrados a escuchar a esa voz. Es decir, es como ir todos los días, vos te compras un parlante Bluetooth, lo prendés, nunca se le acaba la batería, lo prendés, tiki, y todo el día es un podcast.
con tu voz. Y todo el día relatándote lo que pasa en el mundo. Es como tener al asistente de Google o a una inteligencia artificial que te todo el día lo tengas en un parlante relatándote lo que pasa. O sea, vos estás viendo que acá hay una puerta y dice la voz, aquí hay una puerta y esta puerta necesita ser pintada, qué sé yo. Vos ya estás viendo la puerta, pero ahí este parlante Bluetooth te va relatando todo. Ahora, todo el día, todos los días de tu vida, las 24 horas, excepto quizás cuando estás durmiendo, o quizás muy presente cuando no puedas dormir. Me acuerdo que estudiaba con música. Voy a tomar algunos de sus comentarios de ejemplo, ¿sí? Acá lo único que estamos haciendo es entender lo que leí, para que quede bien claro. Está muy clarito. Michael lo explicó súper claro. Ahora la voz de mi cabeza me está diciendo, te olvidaste lo que estabas por decir, por leer el texto. Yo ya sé que me olvidé lo que estaba por decir por leer los comentarios. ¿Por qué tengo que verbalizarlo? ¿Entienden? Ustedes simplemente, acá no se trata ni de juzgarla, ni de suprimirla, ni de ponerse en acuerdo o en desacuerdo. Bien como decía el autor, es dar un paso atrás y observarlo objetivamente. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Cómo es que yo dentro de mi cabeza tengo incrustado un parlante Bluetooth, un relator, un relator de fútbol, un narrador que todo el tiempo me está hablando? ¿Cómo puede ser eso? Darse cuenta de eso es un muy buen paso para empezar el autoconocimiento. Es darse cuenta que hay una voz dentro de esa cabeza. Y lo siguiente es darse cuenta que uno no es la voz dentro de la cabeza. Ahora, Michael dice otras cosas muy interesantes. Primero, no importa, no importa lo que diga la voz. No importa si está diciendo cosas agradables o desagradables, o si está cantando. La voz dentro de mi cabeza suele reproducir música. No sé si les pasa a todos. El- suele haber un tema de fondo. Yo no lo hago, yo no lo pedí, pero quedó grabado ahí de haberlo escuchado muchas veces. Eh, Entiendo más o menos por dónde viene ese hábito inconsciente y está ahí. Ahí Yamil dice, me acuerdo que estudiaba con música. Bueno, Yamil, ¿quién dijo eso? O alguno más responda. Lo que escribió Yamil. Yo creo que fue más o menos así. Ella estaba escuchando, participando de esta conversación, escuchando tranquilamente, y la voz dijo algo. O mostró, la mente también no solo funciona con voces, sino también con imágenes. Trajo un recuerdo del pasado. Me acuerdo cuando yo estudiaba con música. Ya se fue al pasado. Ya empezó a relatar algo. La voz empieza a hacer esas cosas todo el tiempo. Irse al pasado, al futuro, tomar información de acá. Y lo hace todo el tiempo. Bien. Lo siguiente muy importante que dice el autor es el para qué. Esa es una pregunta. Ahora volviendo a releer esto, eh, me gustó mucho esa parte del texto. ¿Para qué? ¿Para qué estás haciendo eso? ¿Para qué la voz hace eso? ¿Para qué? ¿Para qué comentar todo? ¿Para qué? Y más o menos lo pone en estos términos. A ver, ustedes están ahí, yo estoy aquí. Todos somos y estamos conscientes. ¿De acuerdo? Somos conscientes de que hay una voz dentro de la cabeza que tiki, 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 todo el día, todo el día. Cuando hay emociones como el deseo, como el miedo, como la ira, cuando hay turbación emocional, la voz tiki, 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 taca, taca, se acelera, se estimula más. O, bien decía por ahí, cuando hay una gran cantidad de energía, puede ser energía emocional o energía mental o alguna cosa que esté haciendo presión, como dice, como la tetera, como la pava cuando preparamos el mate, que empieza a silbar. Hay una acumulación, entonces la mente empieza a estar más activa, más activa, más activa. Fíjense que cuando momentos
siguientes después de despertarse, la voz de su mente puede que, porque no siempre ocurre, puede que esté más silencioso, porque el sueño lo que hace es bajar, bajar toda esa presión. Entonces, cuando uno se despierta, aunque sea por 2 segundos, a veces ni siquiera sabe dónde está. La mente no empezó a relatar el mundo, uno se despierta como que acaba de nacer. Puede ser que a los 5 segundos que empieza a hablar, 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 hablar. Michael Singer se pregunta ¿para qué? Tenemos, para aliviar la presión, para... Pero el punto más importante, y lo relatan varios párrafos seguidos, es ¿para qué hace esto? Y es porque estamos nosotros siendo conscientes de la voz y está la vida. ¿Y la vida qué hace? La vida está quieta, estática, aburrida, no pasa nada. No importa si vivís en la ciudad o vivís en el campo. La vida está pasando. Pasa el día, pasa la noche, pasa el clima, pasan las personas, las relaciones, el trabajo, el cuerpo físico, eh, en la sociedad en la que vivimos los horarios, la finanza, la economía, las noticias, los hijos, los nietos, las parejas, los hermanos, viene fin de año, viene el pan dulce, la sidra, en la vida todo el tiempo están sucediendo cosas. La vida no es una cosa estática. La vida cada segundo es pum, pum. Imagínense que la vida, ustedes están en el medio del océano y todas las cosas que le pasan son la vida. Y es pum, pum, pum. Todo el tiempo los está golpeando. No es que la vida es mala con ustedes y va y toma, te pego porque sos malo. No, la vida se mueve. La vida se mueve y en el momento que a través de nuestros sentidos nosotros captamos ese pedacito de vida que nos toca experimentar, somos afectados, afectados mentalmente y afectados emocionalmente. Y no siempre las cosas que nos ocurren son las que la mente espera, no siempre son las que la mente en su historia que se armó, en su realidad, son las que quiere, o las que desea, o las que prefiere. Entonces, como dice Michael, para amortiguar la vida, para amortiguar la vida que viene, lo que hace la voz es empezar a conversar, empezar a narrar, empezar a anticiparse de lo que va a pasar, a justificar lo que ya pasó, a ordenar, y esto es genial, ¿no? Está la vida como es, y por otro lado está nuestra representación interna. A veces no podemos tolerar las cosas tal como se presentan ahora. Por ejemplo, yo estaba lo más bien y de repente empezó a entrar agua por el techo. Algo que pasó, nada, pasó de la vida. Llovieron 100 milímetros, hubo una falla en la construcción y está pasando eso. Vos ves que está pasando, sentís que está pasando, podés ocuparte del asunto. Pero ¿qué hace la mente? Debería haber llamado al albañil, debería haber hecho esto, ¿y ahora qué voy a hacer? O incluso puede poner, para sentirse mejor, un diálogo agradable. Bueno, todo ocurre por una razón. O la sincronicidad de esta gota que está cayendo aquí, justo en este momento, en el día que yo me hablé con mi hermana y justo cayó sobre la foto. La voz en la cabeza lo que trata de hacer es no sentirse incómodo, es resistirse, si bien vamos a hablar más adelante en el libro de esto, es oponer un filtro a la vida para sentirse bien. Lo único que está buscando uno internamente y todo el tiempo es sentirse bien. Y está usando la mente para eso. Ahora le hemos dado una tarea muy complicada a la mente, que es que toda la vida se acomode a como yo quiero que se acomode en este momento. Y entonces vivimos con esta voz en la cabeza que está todo el día hablando, hablando, hablando y hablando. Bueno, todo esto no es para ponerse mal, no es para ponerse triste, todo lo contrario. Esto podría ponernos muy felices porque estamos descubriendo algo increíble. Que hay una parte de nosotros que quizás no le habíamos prestado mucha atención y que, oh, es verdad, hay una voz dentro de mi cabeza y me está causando problemas.
Y al final del capítulo viene el planteamiento que creo que es el hilo conductor de todo el libro después, el hilo conductor de este título, de la liberación del alma. ¿Liberación de qué? Bueno, la liberación de una de las cosas de esta voz, es de esta voz en nuestra cabeza, porque se pregunta al final, ¿y qué pasaría entonces si vos dejaras eso? Si dejaras de utilizar la voz que está en tu cabeza para filtrar la realidad y simplemente te abrieras. El verdadero crecimiento personal consiste en trascender la parte de ti que no se siente bien y necesita protección. Que no se siente bien y necesita protección. Esto se logra recordando constantemente que tú eres el que está dentro escuchando hablar a la voz. Ese es el camino de salir. El que está dentro, ese que es consciente de que siempre te estás hablando a ti mismo sobre ti mismo, siempre está en silencio. No todo es ruido. La única que hace ruido es la voz dentro de la cabeza y otras cosas más que veremos más adelante. Pero vos y yo, cada uno de nosotros, no está haciendo ningún ruido. El que está escuchando, está escuchando. Pónganse a escuchar por 10 segundos nomás lo que sea que esté pasando en su interior. Traten de diferenciar eso que están escuchando, ¿sí? Si yo contaba con los dedos, capaz la voz estaba diciendo uno, dos, tres. Es muy gracioso. Contando los números, pero los que estaba escuchando estaba completamente tranquilo y en silencio. Y es ese lugar al que Michael nos invita a volver constantemente, porque ahí la identidad, el reconocimiento, el saber quién es ese que está escuchando, quién es ese que está escuchando, ese camino de salida del ruido, de la confusión y el camino de entrada del camino espiritual. No me quiero adelantar mucho, pero los caminos que propone acá Michael no se tratan ni de entrenar a la voz, ni de educarla, ni de manipularla. Solo reconocerlo, por ahora. Por ahora, quédense con eso. Solo escucharlo, ¿sí? Tarea para la casa, tarea para estos días, hasta la semana que viene. Simplemente presten la atención, presten la atención. Muchas de las cosas se descubren simplemente cuando la miramos un poco y nos damos cuenta de que a través de la observación directa. Porque aparte no todo lo que hace la mente es malo, la mente es maravillosa. La mente puede hacer cálculos, la mente puede leer este libro, la mente es la que está organizando ahora mismo todas las palabras que yo estoy diciendo. Digamos, soy yo el que está usando la mente para eso. Todo esto que estoy diciendo mm, es improvisado. Es decir, yo leí el libro, me planteé mentalmente algunas ideas y recién ahora lo estoy retomando. Y espontáneamente surge, surgen las ideas y lo que tengo que decir, y la mente con su velocidad, con su destreza, con su maravillosa, maravillosa estructura, está organizando todo esto en un discurso coherente. No tengo que pensar cada cosa que estoy diciendo. Es una pérdida de tiempo. La mente puede hacerlo sola. Algunos tienen esa capacidad para las cosas manuales, para el deporte, para todo eso lo hace la mente. La mente no es nuestro enemigo, la mente es simplemente una parte de nosotros. Lo único que tenemos que reconocer ahora es que nosotros no somos esa mente y no somos la voz dentro de nuestra cabeza. Es lo único. Por ahora lo único. Eh, en cuanto a intentar entrenar la voz o la mente o lo que sea, Michael Singer, que tiene otro libro, que es su biografía, intentó hacerlo, pero lo intentó duro
intentó aislarse del mundo, meditar todo el día, ayunar, ponerse una disciplina muy estricta para que la mente prácticamente no hable y logró acallarla un montón. ¿Y saben qué? Se dio cuenta que no le servía para nada. Se terminó dando cuenta que ese camino no le estaba funcionando. Lo llevó a un callejón sin salida. Cuando empezó a tomar otra actitud, de abrirse más y de entregarse al fluir de la vida, su crecimiento espiritual se fue a las nubes. Pero eso lo vamos a ver en los próximos capítulos. Bueno, ¿algún comentario más? ¿Algo que quieran decir, comentar? Eh, los escucho y los leo. Un like. No sabía que se podía hacer eso en Zoom. ¿Ves? Esa es la voz de la cabeza. Tómenlo como un juego, a ver, dense cuenta cuando la voz dice algo que no tiene ni pies ni cabeza y ríanse, porque el libro es muy interesante. ¿Quién dijo eso? La voz de la cabeza. Ahora cada reunión social que tengan dice, oh, eso lo dijo la voz de tu cabeza. Y quedan como que saben un montón. Ah, bueno. Este libro es fantástico, fantástico. Puedo decir que simplemente llegó a mí. Yo no conocía a Michael Singer y un día me apareció en YouTube y luego llegué a este libro. Y ahora lo estoy compartiendo con ustedes. La vida hizo eso. La vida lo hizo y yo simplemente lo acepté. Chicos, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí tenemos algunos comentarios. A ver. Qué buenísimo. Gracias, Tom, por este espacio. Y nos quedan, les voy a decir, miren, tenemos 19 capítulos. Uno por semana. Nos vamos a re divertir, chicos. Lo voy a subir a YouTube. Esto va a estar en YouTube, por supuesto, para que lo puedan escuchar después, para que lo puedan escuchar quienes no pudieron estar y para que lo puedan compartir. Nunca imaginé poder estar en esta etapa de entender a la mente. Enhorabuena, enhorabuena, porque se siente muy bien. Primero, antes de estar así luchando con los pensamientos y con la vida, cuando te detenés un poco y ves, wow, mira lo que sé ahora y se te abren como unas puertas que no habías visto antes. Es reconfortante. Muchas gracias, Alma. Muchas gracias, Moon o Kata. Bueno, muchas gracias a todos los que están acá y a todos los que han estado. Eh, bueno, siguiente, siguiente reunión, posiblemente la semana que viene, jueves o viernes. Síganme en mis redes, síganme en Tom Cuántico en Instagram, síganme en este canal de YouTube, Tom Cuántico. Muy importante que no me tengo que olvidar de decir en YouTube es que se suscriban a este canal, le den like al video y dejen un comentario. Así seguimos creciendo y sumando más gente a este grupo de lectura. Bien, chicos, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Mando un gran abrazo y ya les voy adelantando qué es lo que sigue. La semana que viene vamos con el capítulo 2 que se llama Tu compañero de habitación interna. Epa, vamos a seguir viendo la mente. Chicos, muchas gracias. Saludos, Tom.